Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat, Clínica Alemana, Scotiabank, Movistar, ICERT, Larraín Vial, Volvo e Inmobiliaria Socobesa. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Consuelo Saavedra, muy buenos días. Buenos días, Matías. Nicolás Vergara, muy buenos días. Don Matías del Río, ¿cómo está usted? Consuelo Saavedra, ¿cómo está usted? Déjeme terminar con este protocolo de inicio. Miércoles 3 de octubre de 2018. Bien. Para aquellos que nos escuchan después mediante un podcast o algo por el estilo. Una buena referencia. Oye, que me permiten una volada mía, digamos. Pero... Evo Morales me tiene desconcertado. Vamos a hablar de Bolivia más tarde y de la Haya, la situación política interna boliviana, pero quiero gastarme un minuto en hablar de Evo Morales en persona. Evo Morales Ayma. Yo tengo la impresión que Evo Morales aplica respecto de Bolivia una suerte de extensión de su propia personalidad. Evo Morales ha logrado grandes cosas, siendo un hombre muy inteligente hasta donde yo entiendo, bastante pragmático también, pero sobre todo aprovechando en su minuto y de manera positiva su condición de pueblo originario, una cierta limitación, el venir del pueblo, el ser un hombre, comillas, disfrazado a mi juicio de rústico, porque yo creo que no es para nada rústico, todo lo contrario, creo que es bastante sofisticado, pero ha logrado establecer que respecto de él las categorías, y por lo tanto de Bolivia, las categorías normales son distintas. ¿A qué me refiero? Hay un referéndum constitucional, él lo pierde y él descubre que sí, que tiene toda razón, que es legal, pero que no se le aplica a él. ¿Y por qué no se le aplica a él? Bueno, por una serie de razones, entre otras porque él es el primer presidente indígena, porque él además ha luchado siempre contra los poderosos y por lo tanto a él no se le aplica. Va a La Haya en busca de justicia, pero ojo, va a La Haya en busca de justicia, no en busca de legalidad. A mí me llama mucho la atención porque uno ha escuchado, inclusive uno se lo ha escuchado a jueces en Chile, decir que ellos hacen justicia, no aplican la ley. Y era uno de los temores que teníamos respecto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que aplicara una lógica de justicia, es decir, que fuera reparador, no que aplicara principios legales. Entonces va Morales a La Haya y en La Haya él dice que a Bolivia le negaron la justicia, y le negaron la justicia, ¿por qué? Porque no castigaron al invasor, sino que aplicaron la ley. Estoy haciendo un simplismo brutal. Y es porque yo tengo la impresión que Morales va a La Haya pensando que La Haya no aplica leyes, sino que La Haya lo que hace es corregir injusticias históricas, es decir, aplica justicia. Y entiendo que es lo mismo que piensa él para sí mismo respecto de lo que ocurre por ejemplo, con su aspiración reelectoral. Entonces, finalmente que hay casi una cosa un poquito psicológica respecto a que él, y por extensión Bolivia, porque él es Bolivia, debe ser tratado distinto. No le cabe la ley porque Bolivia ha sido siempre postergado, derrotado en una guerra, invadido por Chile, despojado de parte de su territorio. Entonces, esas solas condiciones hacen que las generales de la ley no quepan. Y respecto del mismo, también, él es alguien resiliente, que luchó contra un origen humilde y que fue capaz de construirse y llegar a ser presidente de Bolivia. Por lo tanto, luego ocurrido eso, la reparación de la injusticia hace que él pueda, por ejemplo, estar sobre la ley. Y todo lo que escuché ayer, no sé si ustedes lo escucharon parecido, me ratifica esta suerte de teoría muy personal. Oye, dentro de un rato vamos a conversar con un analista boliviano no solo sobre en qué situación política está Evo Morales en este minuto,
sino qué posibilidad hay de que esto sea un desconocimiento del fallo. Sabemos que el fallo, bueno, Bolivia no tiene nada que cumplir porque los que teníamos que hacer algo éramos nosotros, sentarnos a una mesa a negociar. Para hacer la diferencia distinto hubiese sido en el Chile-Perú, si uno de los dos hubiesen cumplido un fallo, porque hay algo material, hay algo tangible, aquí es algo más, si te quiere, conceptual o más. Claro, pero aún así, ¿cuál es la interpretación que se hace de su anuncio de enviar una carta, dando a conocer las contradicciones que él ve? Yo escribiré una carta. En el informe, además, porque nunca habla del fallo. ¿Ya? Siempre habla del informe que emitió. Entonces, acá en Chile también hay interpretaciones diferentes sobre qué significa eso. Porque una cosa es que el fallo no tenga un efecto concreto en una acción que tenga que tomar o dejar de tomar Bolivia, pero otra es si él está actuando como si esto fuese un informe solamente y no un fallo de una corte en derecho que lo obliga. Los tratados internacionales y la Corte a la que él mismo recurrió para demandar a Chile. Entonces, ¿a quién va la carta? ¿A qué implica? Si la está haciendo pasar por una apelación, que es algo que no existe dentro de las reglas de la Corte, porque existen otros dos tipos de recursos, que uno es la revisión, por ejemplo. Pero si es que existen nuevos antecedentes, esa es una de las alternativas que se plantea. Excepcionalísimo. Se llama excepcionalísimo. Excepcionalísimo. Exacto. Y que un fallo de revisión, como bien decía, es uno y un recurso de interpretación es el otro. Y que otras alternativas entonces le quedan a Evo Morales y como también hay algunos otros actores políticos, el propio Carlos Mesa, expresidente. Algunos dicen también, probable candidato a la presidencia, dice que con mesura Bolivia acata este fallo. Entonces, el presidente no lo está acatando. Eso es lo que tenemos que ver cómo se plantea. Lo vamos a conversar en detalle en un ratito más. Paz Zamora, con una figura bien emblemática, dice: nunca debimos haber ido al mar, nunca debimos haber ido por Chile. Dice: por dignidad, dejemos de pedirle para Chile. Y veamos qué hacemos con Hilo, y invirtamos en Hilo y convirtamos a Hilo en nuestro puerto y dejémonos tonteras. No olvidémonos del mar chileno, ya lo perdimos. La frase de Paz Zamora es muy notable, cuando dice: con mar podemos vivir, sin democracia es imposible. Esto está lo que no está escrito era el fallo con respecto a que nadie se imaginó esta paliza de parte de los 15 jueces. Sí. Lo que sí está escrito es qué pasaba si es que perdía. Bolivia ya ha pasado como en el libreto más o menos uno lo imaginaba. Una persona que ha jugado todo en base a la salida del mar. Y a mí me carga parecer que estuviéramos haciendo un análisis chauvinista, porque cuando uno puede criticar con toda libertad aquí, pero lo de Evo Morales es súper impresentable que le hace, y porque bueno que ya haya figuras que empiecen a señalar las fisuras dentro de Bolivia, decirle: no le podemos permitir a este señor que nos lleve donde nos lleva, porque al final es el que los representa, y los representa de una manera muy poco digna a estas alturas. Los medios de comunicación, es solamente lo que nos compete a nosotros, como hemos visto que actúa la prensa. La prensa no puede preguntar lo que quiere, y hay periodistas que le enrostran a periodistas chilenos que por qué le hace esa pregunta si él es ministro. Él es viceministro. No le puedes preguntar así. Ahí uno explica qué grado de desarrollo de las libertades hay en un país como ese. ¿Vieron los medios de comunicación el fin de semana? El día domingo había una portada de un diario que salía del Palacio de la Haya y arriba Evo Morales y un titular como "Volvemos al mar". Eso directamente es engañar, es abusar de gente o de algún porcentaje de los bolivianos que no tienen la suficiente preparación para entender que esas cosas tan complejas como el derecho internacional, porque es muy difícil de entender. Entonces, eso se llama populismo directamente. No solo populismo es regalar kilos de azúcar en una elección a cambio de votos y ofrecer lo que es imposible en una elección. Aquí es ofrecer lo imposible. Esta es una elección perpetua la cual ha estado Evo Morales y quiere continuarla. ¿Y cuáles han sido los kilos de azúcar a cambio? Ha sido decirles que el mar está ahí a la vuelta y que Antofagasta va a ser, a fin de este trimestre, va a ser boliviano y que estamos cada día más cerca del mar. No, están cada vez más lejos porque han buscado una vía violenta en el tratado de las conversaciones de la voluntad, y en la vía jurídica les ha ido mal porque
Bueno, porque la Corte ya se expresó. Entonces, lo de Evo Morales yo creo que vamos a hablar con Fernando Cordero más tarde, que es un analista local, creo que está bastante más complicada de lo que uno... Y eso explica por qué ha actuado de forma tan radical ahora. Cuando uno ve los manotazos de abogado, de un tipo que no logra matizar el propio fallo y miente, habla de un estudio, no un estudio, ¿cómo se llama? De un informe, es un fallo, un tipo que hace todo... claro, que dice, no hay fallo, que la Corte informó nomás. Quiere decir que nos dio su opinión. Yo siento, Fernando Cordero nos va a decir, siento que está un poco más complicada su interna de lo que se ve desde ahora, se ve desde aquí. 8:13 con 13 minutos. Hoy día deberían finalmente, como han titulado más de algún medio, verse las caras el fiscal Emiliano Arias y el cardenal arzobispo de Santiago Ricardo Esati. Esto en el marco de las investigaciones que se llevan a propósito de entre otros, de los abusos cometidos por el ex canciller del arzobispado de Santiago, que finalmente lo han llevado a estar, bueno, ahora con arresto domiciliario, estuvo en su minuto preso. Óscar Muñoz es el ex canciller del arzobispado de Santiago, y de quien lo que se sostiene es que Monseñor Esati habría tenido conocimiento de los hechos y no los habría denunciado. Y que no solo no los habría denunciado, porque ustedes saben que a las personas comunes y corrientes no les cabe la obligación de denuncia, solo a los funcionarios públicos. Finalmente lo que habría hecho es realizar maniobras en este y en otros casos que irían en dirección a impedir que el hecho fuera conocido. Y eso es definido para algunos como encubrimiento, es definido como encubrimiento. Hay otros que inclusive hablan de complicidad, digamos, que recordemos que la autoría se divide en 3 categorías: autor, cómplice y encubridor. Eso sería encubrimiento, porque sería no con el objetivo, no con el objeto final, sería el de tratar de evitar que el hecho se conociera, no otras situaciones. Y en esa dirección es que hoy día el cardenal Esati debería enfrentarse al juez Arias. El abogado defensor de Ricardo Esati, Hugo Rivera, en varias oportunidades intentó evitar que ocurriera esta declaración. Hay una serie de especulaciones respecto a los motivos de que ello ocurriera, pero finalmente no entendemos que, a no ser que ocurra algún recurso extraordinario de último minuto, el cardenal Esati debería declarar en condición de imputado. Sí, es que ha habido una serie de movidas ¿dónde está radicada la investigación? Rancagua, la fiscalía diciendo que esto no es en Rancagua, pero aunque el fiscal Emiliano Arias es el fiscal de Rancagua, esto permitiría que este viernes no se vea en el juzgado de Rancagua lo que la defensa de Esati estaba solicitando, que era el sobreseimiento. Un sobreseimiento, pero lo pedía en Rancagua. Entonces la fiscalía se le adelanta y dice, no, en realidad esto no lo vamos a ver en Rancagua porque los hechos son de otra época, al parecer. Y todo esto básicamente para evitar que Esati no declare, ¿verdad? Y entonces son una serie, hay que ser como tener un doctorado en burocracia de fiscalía, realmente para entender de qué manera están ocurriendo todos estos cruces, que son los que describe hoy día la prensa. Estaba leyendo ahora un artículo del diario La Tercera, de Leila Zapata, precisamente, donde va describiendo lo que hizo ayer la fiscal Andrea Rocha respecto de las cautelares de Óscar Muñoz, que anuncia, en vez de pedir que se cambien las cautelares, que no se va a perseverar en la investigación contra Muñoz respecto del primer hecho formalizado, que es un abuso. Esto se formalizó en junio, y ese hecho le da la competencia al Tribunal de Rancagua, pero dice que no se reunieron antecedentes suficientes, así que habiendo conversado con la víctima, se decidió que esto pase a Santiago. Porque el primer abuso había ocurrido en Rancagua, el segundo en Santiago. Se desisten, de acuerdo con la víctima del primero, para que quede radicado en Santiago y no en Rancagua, porque si en Rancagua se pide el sobreseimiento, dada esta situación por parte de la defensa de Esati, eventualmente desaparece la causa. Exacto, y esto se iba a ver el viernes, y significaba que Esati entonces no llegaba a declarar hoy día. Se supone que declara a las 10 de la mañana. Bueno, en la práctica, al menos este hecho en particular, que es el segundo abuso, digamos, que se plantea, que habría ocurrido en Santiago, entonces va a quedar esto en el 13 Juzgado de Garantía de Santiago. Nicolás, lo explicaste tan bien como Leila Zapata, encontré.
No, porque leía la Biblia Zapata. Por eso que fui capaz de explicarlo, digamos, nada más. Bueno, pero el simbolismo, perdón Matías, el simbolismo de que llegue Ezzati, ¿verdad?, a las 10 de la mañana como imputado a declarar hoy, es muy potente. Y a mí hay otro simbolismo que me preocupa más, el de la incomprensión de que tienes que dar la cara cuando tú tienes que ir en un caso como este. Y ver a quizás porque yo tengo alta estima, quizás yo soy demasiado pasado de moda, alta estima en los pastores, en gente digna, en gente que no tiene nada que esconder, en que no necesito de las mejores artes del mejor penalista o de los mejores penalistas de la plaza para ver cómo escabullo yo la responsabilidad de ir a declarar, sino que sencillamente digo, ¿a dónde hay que ir? Díganme que yo voy a estar 10 minutos antes. El solo ver, aprovecho simbolismo, Consuelo, claro, ver un tipo así declarado, una autoridad de la iglesia declarando así, tiene una carga simbólica, sí, punto aparte. Otra carga simbólica tiene para mí ver cómo intentan evadir a través de que si es aquí, no es allá, que si vemos un recurso, que desistámonos acá para que no se pierda. Es decir, debe decir, no me digan cómo, díganme dónde y a qué horas. No tengo nada que esconder. ¿Te puedo hacer el contrapunto? Sí, por supuesto, de cara absolutamente a la verdad. Cuando yo veo esto digo, ¿qué esconden que hay que tener tanto recurso? No, yo creo que no esconden nada, pero déjame hacerte un contrafactual. ¿O primero colaboran? Primero déjame hacer una declaración. Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que el arzobispo Santiago debería haber ido, o sea, haberse presentado voluntariamente. Oiga, vine a declarar. Dígame dónde. No. Yo habría ido antes. Pero en ese sentido, o sea, comparto completamente contigo el punto en ese sentido. Creo que le caben obligaciones distintas. Comparto completamente el punto. Pero dicho esto, déjame ponerme en un plano en que ¿por qué con la misma fuerza Arias intenta que Ezzati declare como Hugo Rivera trata de impedir que ello ocurra? Por el hecho simbólico. Y el hecho simbólico es lo complicado. Y el hecho simbólico, en este caso, tiene que ver con el arzobispo Santiago. Pero lo hemos visto respecto de parlamentarios, de ministros, de políticos en general, de actores sociales. Y que es que la sola declaración como imputado, ese solo hecho genera una condena social. Pero también es cierto que los tiempos han cambiado, que la iglesia tiene que entender que para ella los tiempos han cambiado y que el simbolismo lo puede, perdona la ciutiquería, resignificar. O sea, el simbolismo que Matías se ríe. Como lo plantea Matías, pues tiene toda razón. Pero creo que es una palabra que sirve en este caso. Totalmente. O sea, otorgarle otro significado. En territorio, sí, pero resignificarlo en el territorio. Exactamente. Lo pasan así bien, no se puede. No, perdón. Este es un nuevo programa serio. No, pero tiene razón. Ya, retomo la idea. Sí. Que una imagen que hace un año, no sé, hasta antes de Juan Barro, básicamente, hasta antes de enero, significaba una iglesia, no sé, derrotada frente a la justicia, que como el cardenal Ezzati se iba a, no sé, iba a permitir algo así. Resulta que ahora es lo único que necesita la iglesia, no sé si lo único, pero es parte de lo que necesita la iglesia para que la gente se reencuentre con ella, ¿verdad? Para que vuelva a retomar el prestigio, darse cuenta que el arzobispo, como dice Matías, ¿dónde voy? O sea, me está llamando, ahí voy a estar, no tengo nada que ocultar. Bueno, y si hay un delito, tendrá que asumirlo, allanarse en la justicia civil si cometió una equivocación, plantearlo en esos términos. Y yo creo que esta, entre comillas, humillación, y bueno, y más siendo católico, y lo que significa también la humillación y ponerle otra mejilla, incluso si él considera que es algo injusto, es algo bueno, ¿verdad? Lo que haga el fiscal y lo que haga el abogado de Ezzati es parte de lo que les compete en su propia pega. El abogado se le ha contratado para hacer todo lo que está haciendo. Pero que tendría que poner la pelota contra el piso al propio Ezzati. Check, perfecto. El fiscal para perseguir, para acusar, check, no hay problema. Ese Ezzati quiere decirle a su abogado, no utilice tanto recurso. Los recursos de quienes son o aspiran a ser pastores o líderes morales en una sociedad, hay ciertas cosas a las cuales nosotros no nos importan. Por ejemplo, ir a poner la cara, ir a sentarse porque soy totalmente inocente o porque voy a ir a reconocer un error. Las dos caben. Claro. Por ejemplo, decir... Independiente de cómo considere él que el fiscal Arias está manejando o dejando de manejar las causas. Ahora, lo que hace, sí, es encender más la causa,
es probablemente darle más espectacularidad, generar más sensación de poca transparencia, de responsabilidad, de que ocultan, de que defienden a la víctima. Nuevamente, si el tema de fondo aquí hace rato, es que vimos a pastores de una iglesia, a algunos pastores de la iglesia, defendiendo a victimarios y no a víctimas. Y esa es toda la tergiversación, por así decirlo, del evangelio que ellos representan. Y si esa no era su intención, no han sido capaces de demostrarlo. Exacto. Entonces, si no querían proteger a los victimarios, no han sabido mostrar que se pusieron del lado de las víctimas. Eso yo creo que es un dato objetivo. No sé quién se pueda. Bueno, habrá quienes lo contradigan, pero yo al menos no seré de aquello. Pero te insisto que las motivaciones de Arias y las motivaciones de Hugo Rivera son exactamente las mismas y tienen que ver con este símbolo de que finalmente gané o perdí en una sola instancia. El rol de Sati, completamente contigo. 8 de la mañana con 23 minutos. Quiero destacar un artículo de las últimas horas de el New York Times. ¿Adivinen de qué? De Donald Trump y su herencia. Yay. Ya lo leíste. ¿Esa? Sí. Ya todo el mundo lo leyó. Yo no tengo ni idea. Se lo sabe. La José Stavrakopoulos, por supuesto que sí. Ella sí. Ella es una mujer de mundo. Yo no tengo idea, Consuelo, así que por favor, desázname. Yo también, yo sé poquito. Sé más bien el titular nomás. Yo también. Gracias. Bueno, siempre uno de los grandes misterios desde la campaña presidencial de Donald Trump era de partida la declaración de impuestos. Ya, nunca antes en la historia de Estados Unidos, no es que fuera obligatorio presentar la declaración de impuestos, pero en Estados Unidos presentan la declaración de salud, la declaración de impuestos. Es lo mismo que antes, tú tienes que ir un poco más allá de lo que te exige la ley cuando quieres ser alguien. Sí, es verdad. Bueno, y el punto es que él nunca entregó esa declaración de impuestos, nunca se la pudieron conseguir. Bueno, hace por muchos meses el New York Times una investigación y que básicamente es sobre de dónde vienen las platas de Donald Trump y cuánto heredó de su papá. El papá era un súper famoso magnate inmobiliario. El papá es el que hace originalmente la fortuna. Entonces los antecedentes, Fred Trump era un constructor que partió desde chiquitito, hizo muchas casas en Brooklyn, en Queens, en fin, fuera de Manhattan. Y resulta que Fred Trump básicamente le fue, para evadir impuestos, le fue pasando plata a sus hijos desde muy chiquitito. O sea, la teoría de que Donald Trump en realidad recibió una pequeña cantidad de dinero de su padre y que fue Donald Trump el que la hizo crecer no es tal, según esta investigación. O sea, no partió con pollitos. No, partió, como te diría yo, con un criadero industrial de pollos. No, porque él siempre dice que recibió una plata de su papá y que le hizo crecer. O sea, él dice, yo partí desde cero, pero no partí millonario. Bueno, esta investigación revela, se analizaron, según el diario, 100.000 documentos fiscales y judiciales de varias décadas y se establece, según el New York Times, que serían $413 millones, ya la cantidad de dinero que Donald Trump recibió de su papá a lo largo de su vida. Lo que, bueno, no tendría nada de malo, salvo haber mentido un poquitito respecto al origen de la fortuna. Un poquitito. Pero el punto es que el papá lo hacía para evadir impuestos. Las donaciones tienen impuestos. Se calcula que en vez de 550 millones de dólares, impuesto de donación y herencia de un 55% de parte de Fred y Mary Trump, los papás del presidente de Estados Unidos. En vez de pagar eso, habrían pagado apenas 52,2 millones de dólares por todas las platas que le fueron pasando a sus hijos y al presidente. Y tú dirías, bueno, pero el presidente era un niño, empezó a recibir la plata desde muy pequeñito. ¿Qué responsabilidad se le puede poner a él respecto de que su papá le iba haciendo donaciones? Bueno, pero sucede que Donald Trump y sus hermanos fueron armando empresas ya para disfrazar estas platas que iban recibiendo de sus padres y evitar que fueran consideradas como donaciones y como impuesto a la herencia. Claro. Por lo tanto, él estaba consciente con estos esquemas de armar sociedades que estaba ayudando a su familia a evadir impuestos. Esa es casi como... El artículo es eterno, está muy bien documentado, pero eso es más o menos el resumen de la situación. Ahora, políticamente, a estas alturas ya, ¿qué más? Es como una raya más del tigre. Claro, ayer, o los últimos 2 días, con el bueno de Donald, han sucedido otras 2 cosas. Fíjate que anoche, en un meeting en Mississippi, estuve leyendo,
el presidente norteamericano se burló de Christine Blasey Ford, que es la primera mujer que levanta la mano tímidamente diciendo, ¿sabe qué? El señor Kavanaugh no parece ser quien ustedes creen. Y hace primeras acusaciones sobre acoso en la época en que eran estudiantes en la Universidad de Yale. Se burla el presidente de los Estados Unidos y se burla en un mitin parafraseando la declaración que hizo esta mujer ante el Congreso norteamericano. Sí, imagínense ustedes al presidente hablando así, sí, bebí una cerveza, bueno, creo que fue, no, fue una cerveza, bueno, ¿y cómo volvió a casa? No me acuerdo. ¿Y cómo llegó allí? No me acuerdo. ¿Dónde estaba? ¿En qué sitio? No me acuerdo. Bueno, ese era como un radioteatro que quiso hacer el presidente de los Estados Unidos respecto a un hecho tan delicado como el que está sucediendo. Delicado por el nombramiento que aspira a hacer, el cargo que debiera ocupar si es que es aceptado el señor Kavanaugh, pero también sobre el hecho profundo de las mujeres, que ya no es una además. Son dos. Hay una mujer de apellido latino, Ramírez, es el apellido, sí. Débora Ramírez, quien también acusa al señor Kavanaugh de haber abusado de ella, haberla acosado en algún momento. Y después empiezan a salir otras esto literalmente, cuando uno, si no entiende el dicho ir por lana y salir trasquilado, el señor Kavanaugh, este es el dicho exacto. Él va a que se le nomine en un cargo por ser una figura de una estatura moral absolutamente superlativa, incuestionable, y aparece como una cosa. Así como a lo lejos una acusación, aparece una acusación, otra en firme, y empiezan a aparecer de hombres que señalan no haber sido acosados por él, pero en decir que cuando fue el señor Kavanaugh al Senado norteamericano a hacer sus declaraciones, tergiversó la realidad porque diciéndole, disculpe, yo vi su declaración y lo que dijo respecto, por ejemplo, a cómo bebía, cómo tenía sus comportamientos cuando éramos estudiantes, yo no sé si abusó de estas señoras, no me consta, ese es un poco el sentido, yo estoy inventando el sentido. Yo no sé si él abusó o no abusó de estas señoritas en su momento, pero lo que sí sé es que el tono y lo que está diciendo para complementar toda su declaración no se ajusta a la verdad de cuando éramos compañeros. Así no se comportaba. Ese no era su comportamiento general, esa no era su relación con el alcohol. Ahora aparecen evidencias gráficas de unas peleas que había estado con unos amigos, es decir, un comportamiento bastante problemático en algún momento y muy distante de la persona que se quiso presentar en un principio como, insisto, una autoridad incuestionable en lo moral. Yo creo que tú, Consuelo, que conoces más el detalle de la política americana, da la impresión de que se da por descontado, de que su nombramiento tiene poca viabilidad o no tiene la carrocería más bien abollada, este caballero. Sí, bueno, el propio presidente Trump, que sigue respaldando la nominación evidentemente de Kavanaugh y hizo toda esta burla que tú describes recién a la mujer que lo acusa y que además tuvo la valentía de... Esa es la primera. La semana pasada las imágenes eran impresionantes, o sea, como con los ojos llorosos cuando Fernández iba a declarar en la declaración ante los parlamentarios. Pero Trump también dice que mentirle al Senado es inaceptable. ¿Ya? O sea, respalda a Kavanaugh, se burlaba a la mujer, pero se pone un pequeño salvavidas en el cuello, diciendo que si se comprobara que le mintió al Senado, recordemos que el FBI está investigando por un periodo acotado, creo que son 2 semanas, sí, al juez, al postulante a integrante de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Dice el presidente de Estados Unidos que no se podría aceptar que alguien le mintiera al Senado. Solo él puede mentir. Él no ha mentido, supongo. 8:31. Antes de la pausa, comentábamos el lunes la penúltima, en ese entonces última, hoy penúltima encuesta de Datafolia sobre las elecciones brasileras, que colocaba una suerte de empate técnico a Jair Bolsonaro y a Fernando Haddad. Bueno, la última encuesta de Datafolia de ayer genera un cambio bien impresionante, porque coloca a Jair Bolsonaro en un 31% de intención de voto en primera vuelta, a Fernando Haddad en un 21%. Hay un crecimiento muy importante del apoyo de Bolsonaro en las mujeres, cuando era exactamente lo contrario. Ahora,
mira, lo que es más impresionante, y cito textual, sorpresivamente el sondeo de Ibope reveló que Bolsonaro avanzó 6 puntos en el electorado femenino, donde tiene el 24% de intención de voto. Las mujeres representan el 52% de los 147 millones de ciudadanos habilitados para votar. Y en el nuevo escenario, ahora Bolsonaro y Haddad marcan un 42% de intención de voto en el caso de una segunda vuelta, según Ibope. Pero, de acuerdo a Datafolia, la otra encuesta, Bolsonaro obtendría un 44 frente a un 42 de Haddad. O sea, la idea de que finalmente da lo mismo que con el resultado de primera vuelta, lo importante es entender que el que salga segundo es el futuro presidente de Brasil, se estaría revirtiendo de cierta forma. Bueno, y por eso todo el mundo se está fijando también no solo en el nivel de respaldo que tienen las encuestas, sino en el nivel de rechazo. Claro. ¿Ya? Porque para la segunda vuelta, si es que tú no tienes un candidato súper despegado que pueda ganar en primera, lo más probable es que no haya que no gane en primera vuelta. Sabemos que 2 semanas después, a fines de este mismo mes de octubre, recordemos las elecciones son el domingo, van a la segunda vuelta. Y ahí es fundamental, si piensas en una política de alianzas para bloquear, fundamentalmente para bloquear a Bolsonaro, si todo el resto se une para bloquear a Bolsonaro, cuánto es el nivel de rechazo que genera Haddad. Y el nivel de rechazo de Haddad, según la encuesta Ibope, ha subido a un 39%. ¿Ya? El de Bolsonaro está en 44. ¿Ya? Sigue siendo más alto, pero son 5 puntos nomás de diferencia de rechazo. Entonces, de nuevo tenemos Haddad lo que dice, que es el candidato heredero de Lula, dice que este rechazo es por una campaña así despiadada que le están haciendo sus rivales, y que bueno, que eso lo está perjudicando. Y por las características de una candidatura y otra, uno esperaría que uno parte buscando apoyo sabiendo que va a tener altos niveles de rechazo, como Bolsonaro, por sus propuestas tan extremas. En su presupuesto está tener alto rechazo, pero Haddad no es un personaje que tenga en su presupuesto alto rechazo. No, porque es un socialdemócrata. Pero viene del PT. Entonces, sí, Bolsonaro... Pero por personalidad de las candidaturas, digo yo, es un socialdemócrata, un tipo centrista, no debiera ser particularmente prolífico en cosechar muchos rechazos. Pero Bolsonaro lo que dice, ponte tú, estoy leyendo un artículo del Mercurio de hoy con declaraciones de Bolsonaro, y dice, es innegable el carácter criminal del Partido de los Trabajadores, el carácter criminal. Claro. Entonces, vinculando al candidato, como con la red de corrupción. El hasta ayer candidato está preso, entonces, claro, o sea, finalmente, también Bolsonaro ha sido hábil para hacer un punto ahí y genera rechazo respecto a las conductas criminales. 8:35. No importa si quieras descansar en las playas del norte o en las termas del sur, lo importante es aprovechar la tarifa súper rebajada de Hertz Rent-A-Car para fines de semana o feriados, desde 23.900 pesos diarios, IVA incluido, y además acumulas millas LATAM Paz. Porque construir ciudades pensando en el bienestar de todos merece ser reconocido. Postula tus proyectos inmobiliarios al Premio Aporte Urbano PAU 2018. Postula en premioaporteurbano.cl. Completa el tope de tu APB antes del 31 de diciembre y obtén importantes beneficios tributarios. Ahorra en AFP Habitat, 15 años número 1 en rentabilidad en todos los fondos. Para ganar la pelea contra el cáncer hay que prevenir. Por eso Clínica Alemana ofrece durante octubre un 40% de descuento en su programa de detección precoz del cáncer de mama. Infórmate más en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Paga con tus tarjetas Scotiabank y obtén todos los días un beneficio distinto. Lunes en cafeterías, martes en farmacias, miércoles en supermercados, jueves en restaurantes de Restaurando, viernes de Bencina y sábados y domingos en cines. Conoce más en scotiaclub.cl. Comienza a practicar tus selfies bajo el agua, disfruta los beneficios que te entrega Club Movistar, duplica tus millas y obtén hasta 12.500 millas LATAM Paz. Contrata tu bolsa en movistar.cl/bolsas LATAM. Movistar, elige todo. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile, cero papel, cero problemas. Celular nuevo, next. Casa inteligente, next. Último dron,
Next. ¿Un Volvo 2019? Obvio que sí. Innovation Now. Vive el 2019. Hoy. Encuéntralos todos en nuestra red de concesionarios y en volvocars.cl. Volvo. Innovation made by Sweden. Consorcio, con todo. Confianza. Contentos. Contigo. Conectados. Conforme. Con alegría. Con amor. Con asesoría. Con todo. En Consorcio tenemos lo que necesitas para que disfrutes tu vida con todo. Por eso estamos contigo con seguros, con previsión, con ahorro, con todo lo que tú y tu familia necesitan en cada etapa de tu vida. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Conoce más en consorcio.cl. ¿Estás esperando una buena oportunidad para invertir? No esperes más. Vuelve la temporada de casa. Te invitamos al 7º Salón Inmobiliario de Chile, SICH 2018, donde encontrarás más de 100 proyectos en Santiago y regiones, alternativas de financiamiento y ofertas imperdibles. Te esperamos del 19 al 21 de octubre en la explanada de Centro Parque. Organizan Cámara Chilena de la Construcción y La Tercera. En AFP Habitat, nuestro compromiso es trabajar para entregar siempre un mejor futuro a nuestros clientes. Por eso, te invitamos a completar el tope de tu ahorro en APB hasta el 31 de diciembre y así puedas obtener importantes beneficios tributarios. AFP Habitat, 15 años número 1 en rentabilidad en todos los fondos. En cada etapa de tu vida, hemos sido y somos tu mejor decisión. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce Easier Chile, firme facturación electrónica, contratación remota, biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contacta al 2360-7175 o ingresa en www.e-certchile.cl con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Saber que se está trabajando de la mejor manera, con compromiso y profesionalismo para sus clientes, es lo que llena de orgullo a la Reinvial Asset Management, quienes han sido escogidos como mejor gestora de fondos balanceados 2018 por el Mercurio Inversiones. Conoce más en larrainvial.com. Volvo S90 para los fanáticos de la tecnología. Pilot Assist, City Safety, asistente de estacionamiento automático con cámara, conectividad Sensus, control crucero adaptativo, pantalla touch con GPS. Conócelo en volvocars.cl o en toda la red de concesionarios. Volvo, Innovation Made by Sweden. Alcura es una casa única, creada para compartir con espacios continuos sin límites. En Piedra Roja, Alcura estableció un nuevo estándar. Conoce más en socobesa.cl/Alcura y haz cotidiano lo extraordinario. Socobesa, todo es diseño. En Consorcio están contigo con todo lo que necesitas para disfrutar tu vida al máximo, con seguros, con previsión, con ahorro. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. 8 de la mañana con 40 minutos, tomamos contacto con La Paz, Bolivia, donde se encuentra el analista y cientista político Carlos Cordero. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por recibirnos. Pues un saludo cordial desde La Paz a todos los amigos que tienen la gentileza de escucharnos a esta hora. Carlos, buenos días, te habla Matías del Río. Me gustaría entrar directamente a un asunto que a mí me tiene muy inquieto porque no tenemos toda la información, que es la situación política que está viviendo Evo Morales, porque las señales que vemos desde afuera, con los códigos que nosotros manejamos desde aquí, pero la política ya es naturalmente distinta, uno lo ve complicado, uno lo ve tenso, uno lo ve friccionado, por lo que hablan expresidentes y por la forma en que actúa el propio Morales al momento de llegar a su país. Efectivamente, hemos sido testigos de el recibimiento del presidente Morales después del fallo de La Haya por los ministros, y se ha visto en las redes sociales que está la gente destemplada, hay una sensación de derrota, y esto también se traslada al plano político. Evidentemente, el tema de La Haya había sido utilizado por el presidente Morales para mejorar su imagen, pero también estaba en perspectiva el proceso electoral. Se pensaba que un fallo favorable podía cambiar en este momento las tendencias de la intención de voto. Es absolutamente cierto que hoy vivimos una incertidumbre. El presidente no se ha manifestado en sentido de si continuará en carrera electoral.
Hay voces que piden su renuncia a la presidencia, otros que esperan la renuncia a su candidatura. Es un momento difícil que está pasando el presidente Morales y el partido de gobierno. Y en ese sentido, ese momento difícil, yo leí una columna tuya en la que planteabas que el problema del partido de Evo era que siendo Evo candidato, eventualmente podían conseguir un resultado parlamentario muy interesante, pero de no ser candidato Evo, eso podría no llegar a ocurrir. Entonces, ¿tú crees que la personalidad de Evo sea capaz de enfrentar un proceso electoral con una posibilidad cierta de perder, pero sacrificándose en pos del poder de su partido, o hoy día él siente que su figura es más relevante? Pues ese es el dilema en el cual se encuentra hoy el partido de gobierno, el presidente Morales. Han identificado con toda claridad que un factor de unidad es Evo Morales. El propio partido no ha tenido la capacidad o ha tomado la decisión de no generar liderazgos alternativos. En este proceso electoral se apostó muchísimo a un fallo favorable en La Haya. Cuando se pierde ese punto de apoyo, pues queda la figura de Evo Morales como el único responsable del fracaso. Por lo tanto, la factura política de todo este tiempo, de todas estas decisiones, irán a Evo Morales. Por eso está en esta difícil situación. Si él es candidato, va a sufrir una derrota, pero será una derrota cuya figura pues tratará de que no sea una derrota completa. En cambio, si Evo Morales no es candidato, cualquier candidato del movimiento al socialismo va a ser visto como fácilmente derrotable, y eso va a generar en la oposición que varios líderes que antes eran renuentes a entrar en competencia electoral, pues vayan a este proceso porque van a creer que es fácil derrotar al movimiento al socialismo. ¿Paz Zamora sería ese caso? Paz Zamora se ha convertido hoy en una figura, pues yo diría que como una especie de gran elector, ahí donde a quien Paz Zamora señale, pues, entre ellos puede estar su propio hijo o alguien, en este momento su hijo está como alcalde de la ciudad de Tarija, y hay también jóvenes políticos que podrían ser beneficiados con esta designación. Ocurre que a veces aparecen estos liderazgos que no necesariamente protagonizan la política, pero pueden convertirse en orientadores de quién puede ser una nueva generación de políticos para renovar la política. Lo cierto es que La Haya está cambiando el escenario político en Bolivia y se está anunciando cambios profundos en el liderazgo. Estamos conversando con Carlos Cordero, analista político boliviano. Carlos, te habla Consuelo Saavedra. Estos cambios en la política interna y la aparición eventualmente de nuevos rostros, ¿tú lo estás planteando para un mediano plazo? Porque ahora, por ejemplo, está la posibilidad también de que el expresidente Carlos Mesa entrara al ruedo presidencial. ¿Eso es así? Evidentemente, Carlos Mesa desde hace varios meses, incluso ejerciendo la vocería internacional de la demanda, ha ido posicionándose, aparece con una muy buena intención de voto, pero también hay jóvenes políticos que están ocupando cargos como gobernadores de los departamentos, alcaldes, y que van a ser la generación de relevo. Creo que el fracaso de La Haya es también un fracaso generacional y que pues en lo inmediato, en las elecciones 2019, veremos
una especie de aceleración de esta necesidad de cambio. Creo que ese es el desafío en este momento del movimiento al socialismo, de Evo Morales, el dar un paso al costado a una nueva generación que, entre otras cosas, en una perspectiva a futuro, plantee no solamente la renovación de la política interna, sino también una renovación, un enfoque diferente para llegar a acuerdos, por ejemplo con Chile, para tener pues un acceso al mar, ya no en condiciones de soberanía, ya no exigiendo ni devolución, sino una especie de trato amigable entre vecinos, porque hay algo que no debemos perder de perspectiva, tanto bolivianos como chilenos, es que seguiremos formando parte de esta unidad latinoamericana, seguiremos siendo vecinos, tenemos un futuro por delante y nos necesitamos mutuamente. Tal vez una nueva generación de políticos puedan plantear nuevas relaciones internacionales. Carlos Cordero, pongámonos en el escenario de una renovación generacional completa. Y vamos a jubilar por un minuto a Mesa, Pasamora, a Evo, etcétera. ¿Quién es el heredero de Evo Morales generacionalmente, pero que obedezca lo mismo, que proyecte lo mismo? ¿Hay un heredero? ¿Ha preparado Evo Morales o empieza y termina con él? Pues la verdad es que empieza y termina con él. Se ha creado un culto a la figura de Evo Morales, y cualquier personalidad que hubiera aparecido en el horizonte con el propósito de ser el heredero o poner sombras a la figura de Evo Morales fue rápidamente pasado a retiro. En este sentido, me atrevo a pensar que tal vez la hija de Evo Morales, una joven profesional en Derecho, que ha estudiado en la Universidad Católica, pero si Evo diera un paso al costado, con toda seguridad van a aparecer muchos nombres, entre ellos los dos ex cancilleres, Fernando Banacuni o David Choquehuanca, pero ocurre que ninguno de ellos tiene el suficiente carisma o el apoyo interno como para convertirse en el heredero de esa gran federación de organizaciones sociales que es el movimiento al socialismo, y mucho menos ninguno de ellos tendría la posibilidad de ser exitoso políticamente en estas elecciones 2019. La fractura de la Haya en algún momento tiene que pasársela a quien ha generado esta expectativa y que ha generado este escenario de frustración y de necesidad de cambio. Carlos, probablemente el movimiento al socialismo de Evo Morales debe ser la iniciativa política más exitosa, me atrevería a decir, de toda la historia de Bolivia, en términos de la cantidad de tiempo que ha logrado mantener en el poder por vía democrática a Evo Morales, el hecho que haya tenido apoyos parecidos, tanto en el altiplano como en Santa Cruz, digamos, en la zona de La Paz como en Santa Cruz, en fin, probablemente debe ser de los momentos más exitosos. ¿En qué pensaba un Evo Morales en el fondo, como un elemento adicional, desde acá las cosas las vemos probablemente siempre desde esa perspectiva, al jugar gran parte del capital político del MAS y su capital político en una aventura en La Haya en la que habría que preguntar quién lo convenció que tenía posibilidades de tener éxito? El diagnóstico que haces es absolutamente preciso, en sentido de que Evo Morales y el movimiento al socialismo es el líder y el partido político más exitoso del siglo XXI, de finales del siglo XX, por el tiempo de gobierno, pero también por las elecciones que ha ganado, por la cantidad de representantes que tiene en el Parlamento y por las transformaciones que ha hecho en el Estado y en la sociedad. Tampoco hay que cerrar los ojos ante aquella verdad.
pero el partido de gobierno ha caído en hechos de corrupción, ineficiencia en la administración del Estado, y eso ha provocado una pérdida de popularidad de Evo Morales, al extremo de que las encuestas lo colocaban como primero, es cierto, pero con un 30%, es decir, 30 puntos por debajo de sus últimos récords electorales. Entonces, el tema de la Haya era como el trampolín, como el argumento que podía sacarlo de ese pozo electoral. Los estrategas pensaron que lo menos que podíamos obtener en La Haya era sentar a Chile en una mesa de negociación, y apostaron todo y convencieron al país de aquello, politizaron el tema de La Haya, lo electoralizaron. Y bueno, ante el fracaso, esto es histórico en términos de que la sociedad, cuando recibe una frustración semejante, pues termina por pasar la factura a quien ha generado estas expectativas. Ocurrió en el pasado. El general Banzer, cuando se reunió con el presidente Pinochet en Charaña, y ese acuerdo no llegó a buen fin, años más tarde también la figura de Banzer fue desplazado del poder, ¿no?, como una especie de sanción por aquel fracaso histórico. O sea, es un arma de doble filo, ¿verdad? Terminar involucrando el capital político a las posibilidades de resolver la demanda histórica, la aspiración histórica del pueblo boliviano de recuperar el mar. Se nos está acabando el tiempo. Por mi parte, una última pregunta, Carlos. Esto de que el presidente Evo Morales ayer, si bien decía respetaba el fallo, pero que no lo compartía, pero hablaba además de un informe en su conferencia de prensa cuando volvió a Bolivia, nunca pronunciaba que esto era un fallo, hablaba de un informe de la Corte, planteaba que iba a mandar una carta para demostrar las contradicciones que él ve en la resolución. ¿Eso significa que no se está acatando el fallo? ¿Cómo habría que interpretarlo a tu juicio? Evidentemente, las expresiones del señor presidente van a contrapelo de lo que uno esperaba. En Bolivia se esperaba que él asumiera la responsabilidad de este fracaso jurídico-político, y tal vez la sanción social hubiera sido menor, pero en la medida que el presidente está buscando argumentos bastante dislocados y además de empañar no solamente a La Haya, sino a Naciones Unidas, y de empezar a ideologizar al extremo de decir que esto fue una intervención del imperialismo norteamericano, etcétera. Son argumentos que ya al interior de la sociedad boliviana no solamente no caen bien, sino que se los ve como unos intentos desesperados de evitar este desastre total. Pero creo que todo eso tiene de todas maneras una sanción social. No importa lo que ya haga el presidente, la herencia que él ha dejado no solamente es la transformación del Estado, sino el haber generado una ilusión, y a partir de esta ilusión un fracaso que ha desconsolado al pueblo de Bolivia. Carlos Cordero, 1.000.000 de gracias por haber estado esta mañana con nosotros conversando desde La Paz en Bolivia. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Un saludo cordial a los amigos de Chile, desde La Paz, Bolivia. Gracias, Carlos. Muy buenos días, gracias. Nosotros hay más fisuras de lo que uno ve desde acá, sin duda. Sí. Hay muchas más fisuras. ¿Cuánto va a costar en que el manto del MAS y de los Morales logre que se vean desde afuera? No se ve, se ve una cosa como muy monolítica, pero no lo es. Da la sensación de que la victimización siempre cunde. Oye, estaba leyendo en los diarios obituarios, artículos largos por la muerte de Francisco Rego Vicuña, y que además es el profesor y como el mentor y el maestro de un montón de los expertos internacionales que son los que trabajaron en el fallo y en la defensa de Chile ante la demanda marítima boliviana. No sé, hizo escritos con María Teresa Infante, profesor de Paz Zárate, bueno, de toda la gente que pasó por la Chile, y él cumplió un rol cuando era bien joven fundamental en todo el tema del Beagle. También estuvo como juez ad hoc en el litigio con Perú.
uno de los máximos expertos internacionales en derecho, valga la redundancia, internacional, y ha muerto, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, así que muchos recuerdos en redes sociales y en la prensa también sobre lo que fue su trayectoria en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, también en Alemania. Bueno, una figura, si hablamos de relaciones internacionales y de solución de conflictos por vía pacífica, Francisco Rego sin lugar tiene un espacio. Nos vamos en lugares notables. Kuala Lumpur en Malasia. Espérate, me entró la duda. ¿Por qué confío en mi memoria? Si mi memoria es cada día. Kuala Lumpur, Malasia. No estaba tan mal. Pero solo para demostrarle a la gente cuán bien está tu memoria. Sí, chao, claro. No, pero dudé, eso es lo peor de todo. Chao, Consuelo, hasta mañana. Hasta mañana, nos vemos. Buenos días.